El lanzamiento del photobook Are You Sure? Photobook de la temporada 2, protagonizado por Jimin y Jungkook, llegó como una bomba para todos, porque la verdad es que ya se sentía en el ambiente que algo grande venía, pero no imaginábamos que soltarían un photobook tan pronto y encima anunciando la segunda temporada así, de manera sorpresiva. Lo mejor es que estará disponible desde el 9 de diciembre a las 11 am, hora Corea. O sea, literalmente a la vuelta de la esquina. Ese simple anuncio ya puso a todo el mundo nervioso, emocionado, especulando y sinceramente con el corazón en la mano, porque cada vez que ellos dos hacen algo juntos, se siente como un pedacito de su mundo que nos dejan ver. Y luego, como si el anuncio del photobook no fuera suficiente, soltaron el primer adelanto del capítulo. Un fragmentito cortito, pero que ya dice muchísimo. Apenas se escucha la voz de ambos hablando en ese tono tan natural, tan relajado, ya se nota que esta temporada será totalmente ellos, sin tantas poses, sin tanta estructura, solo Jimin y Jungkook, siendo ellos mismos, contándose cosas, recordando momentos y dejando ver esa complicidad que no se inventa, que simplemente nace porque existe desde hace años. En el video se escucha esa frase del staff. Esto es lo que Jungkook nos pidió que hiciéramos. Y desde ese segundo internet entero se prendió. Porque claro, suena mucho a que Jungkook habría sugerido la emboscada sorpresa. Como si él hubiera sido el que dijo, vamos a grabar sin que ellos sepan cuándo empieza la temporada o algo en esa línea. Esa interpretación tiene sentido porque la frase cae así de golpe, sin contexto y justo en un momento donde se habla de la sorpresa. Entonces, obviamente, mucha gente se quedó con la idea de que Jungkook fue el que propuso ese inicio espontáneo y repentino para arrancar Are You Sure 2. Y como siempre, tratándose de él, esa idea no suena nada descabellada, porque Jungkook tiene esa cosa de querer hacer las cosas auténticas, naturales, sin avisar, capturando el momento exacto en el que todo se siente real. Pero también, como tú dijiste, existe otra teoría que no deja de tener sentido. Que quizá lo que Jungkook pidió era sorprender a Jimin, ir directamente a su casa y caerle sin previo aviso. Porque en el teaser Jungkook está sorprendido, pero también muy metido en el mood, como si hubiera una parte del plan que él sí conocía. Esa teoría tiene su encanto porque encaja con esa manera que tienen ellos dos de jugarse bromas suaves, pero con cariño, de sorprenderse mutuamente sin intención de incomodar, sino para vivir un momento juntos que quede grabado en la memoria. Pero claro, también hay detalles que no terminan de cuadrar del todo, porque el staff tenía planeado sorprender a ambos desde un principio, y si la dinámica es sorprender a los dos, entonces no sería específicamente una idea de Jungkook, sino algo ya estructurado desde la producción. Y de ahí sale la parte más realista, que ninguna de las dos teorías se puede confirmar con un teaser tan corto. Solo sabemos lo que se escucha y lo que se ve, pero sin contexto completo no se puede asegurar nada. La verdad es que, como siempre con ellos, toca esperar. Aunque la espera esta vez se siente menos pesada porque ya falta prácticamente nada para que salgan los episodios completos. Y ahí sí entenderemos qué quiso decir el staff a los Suchoneer. ¿Qué idea nació de quién y cómo fue realmente esa primera sorpresa del inicio de temporada? Lo que sí dejó claro el adelanto es que esta segunda temporada viene con un montón de anécdotas del ejército. Y que las contarán juntos, riéndose, recordando lo duro, lo raro, lo incómodo, pero desde un lugar cálido, como quien se sienta al lado de la única persona que vivió todo contigo. Uno de los momentos más comentados fue cuando hablaron de que no pudieron bañarse durante 5 días. Dicen que cuando finalmente tuvieron la oportunidad de hacerlo, la desaprovecharon sin querer y que cuando al fin se bañaron, lo hicieron casi con desesperación. Ahora lo cuentan entre risas, como si fuera una aventura más, pero se nota que en su momento debió ser fuerte, porque pasaron de una vida relativamente cómoda a un entorno militar donde todo es distinto.
Horarios estrictos, rutinas pesadas, pocas horas libres y prácticamente cero privacidad. Y es ahí donde se nota lo importante que fue para ellos haber estado juntos. No es inventar romance, simplemente es lo que ellos mismos dejan ver. Cuando hablan mirándose, cuando se ríen porque el otro se acuerda de un detalle que ellos mismos habían olvidado, cuando se completan las frases o se hacen esos comentarios suaves y espontáneos que muestran cuánto se apoyaron. Ellos mismos dijeron que sabían desde el principio que necesitarían estar juntos, que en un ambiente así se volverían el punto seguro del otro. Y no porque fuera algo dramático, sino porque, honestamente, pasar por algo tan exigente acompañado de alguien que te entiende, que te conoce desde hace años, que sabe cuándo estás cansado, cuándo necesitas silencio o cuándo necesitas reír un rato, eso hace toda la diferencia. La forma en que recuerdan esas experiencias, riéndose ahora, pero dejando ver que en su momento fueron difíciles, muestra esa conexión tan suya. No hace falta exagerar nada, ellos solos llenan los huecos con sus miradas y sus gestos. Se nota que compartieron más de lo que dicen abiertamente, que tuvieron conversaciones largas, momentos duros que sobrellevaron juntos, silencios que solo ellos entienden. Y ahora, en este adelanto, se ve que no han perdido nada de eso. Al contrario, parece que están incluso más unidos, más cómodos el uno con el otro. Como si haber pasado por esa etapa tan diferente los hubiera fortalecido en formas que ni ellos esperaban. Por eso este adelanto tan cortito hizo tanto ruido. No solo porque están de regreso, sino porque muestran esa vibra entre ellos que siempre estuvo ahí. La confianza, la familiaridad, ese cariño que se nota aunque no se diga, esa complicidad que no se fabrica y que no desaparece por un año de distancia, por el ejército o por la vida ocupada. Los ves hablando y se siente como si retomaran una conversación que nunca dejaron. Así que si con unos minutos ya estamos todos analizando, sintiendo y emocionándonos, imagínate lo que será ver los capítulos completos. Se nota que tienen mucho por contar, que vivieron experiencias intensas, divertidas, agotadoras, pero sobre todo compartidas. Y eso es lo que más emociona. Verlos otra vez juntos, relajados, reales, riéndose de su propio caos, hablando de cosas que solo ellos entienden, demostrando una vez más que su conexión sigue ahí, intacta, firme, natural, como siempre.